Hola, esta es Winida, bienvenidos a mi canal y en este video quiero contestar algunas de las preguntas que me han estado haciendo. Algunas las contesto en el área de comentarios, pero otras son un poco más repetitivas, así que decidí hacer el video y tratar de sacarlos a todos de la duda. Si ven la imagen con un poco más de claridad, porque por fin conseguí uno de esas bombillitas y pues estoy probándola ahora a ver si funciona y estoy grabando desde mi teléfono. Bueno, una de las preguntas que me hacen más es si sigo siendo ortodoxa. Yo había explicado en detalle en otro video el por qué no estaba yendo a la iglesia o a las parroquias que quedan cerca de mí. Mis creencias son ortodoxas, pero a las parroquias que yo tengo cerca yo no voy porque yo vivo en un lugar que es bien políticamente cargado. La iglesia ortodoxa aquí en este lugar no se separa de la política y eso nos trae dificultad ya que en Estados Unidos hay un clima bien racista en la comunidad cristiana y la iglesia ortodoxa lamentablemente fue infiltrada hace unos años atrás por el Ku Klux Klan, que es una organización eh, de supremacía blanca. Eso ha salido en las noticias, no soy yo diciendo mi opinión, sino que luego que yo hice aquel video que yo posteé o que yo publiqué aquí en mi canal, luego de ese video salieron varios artículos en los que se habla en más detalle de cómo la iglesia ortodoxa en todos los Estados Unidos, pero mayormente en el área donde yo vivo, cerca de DC, había sido lamentablemente hijacked o infiltrada por este tipo de grupo. Y entonces eso también explica el por qué yo estaba viviendo, porque mi familia y yo estábamos viviendo el tipo de cosas que estábamos viviendo en la iglesia en ese momento. Los sermones, por ejemplo, en esta área se volvieron más sobre política y sobre quién uno debería votar y, y el por qué y cosas así, en lugar de ser sermones dirigidos a todo el mundo y ser sermones religiosos únicamente. Yo creo en la separación de la iglesia y de la política por este tipo de razón. El cura tiene muchísima influencia y un cura que tiene muchísima influencia, pararse frente a su parroquia y decirle a todo el mundo voten por este candidato o este candidato, no es una democracia. Así que por esa razón nosotros dejamos de ir. No es que nos interesa la política más que la religión, es que nos interesa la religión más que la política. Para la política tenemos las noticias 7 días en semana. Cuando íbamos a la iglesia se trataba de tener ese tiempo para Dios nada más y estaba siendo eh, luego de la liturgia todo se estaba volviendo más sobre política. La comunidad dentro de esa parroquia estaba siendo dividida. Nosotros siendo hispanos nos venían y nos preguntaban si nosotros estábamos aquí legalmente o no. Y cierto tipo de preguntas que son pasivo-agresivas y que no tengo que poner a mi familia en esa situación. Así que mientras vivamos en esta área, no vamos a ir a ninguna de esas parroquias que están cerca de nosotros. Hay personas que me han dicho que eso soy yo, que soy muy sensible a la situación. Si usted vive en Latinoamérica, no vive en Estados Unidos, por favor no opine, porque no tiene la experiencia de lo que es vivir aquí como una minoría. Si usted es minoría y, y vive aquí en los Estados Unidos, entonces entiende perfectamente de lo que yo le estoy hablando. Eh, el clima político aquí está horrible, hay bastante racismo, es rampante en este momento, es peligroso incluso. Y si ir a la iglesia estaba poniendo a mi familia en peligro y estaba exponiéndolo a un tipo de ideología extremista, pues no voy a continuar haciéndolo. Me preguntan que si continúo rezando el rosario. No lo rezo tan a menudo. Sí, a veces me acuesto diciendo alguna decena, o sea, rezando partes del rosario y así me voy quedando dormida. Pero no lo he rezado como debería.
Me preguntan si el rosario o sea, me preguntan que si soy ortodoxa porque rezo el rosario. Cuando yo hablo aquí en mis videos trato de hacerlo de una manera apologética y por eso cuando yo les digo a ustedes, cuando yo uso la palabra el rosario, no estoy necesariamente refiriéndome al rosario católico. La regla de Teotocos es como se le conoce en la iglesia ortodoxa. Es el rosario, eh, es bien similar al rosario católico. Es prácticamente lo mismo. Lo único que las partes que fueron añadidas por el Papa no las tiene. En el rosario ortodoxo, que es la regla de Teotocos, hay 15, no son misterios, son meditaciones, 15 meditaciones. Eh, o sea que cuando ustedes se sientan a rezar la regla de Teotocos, tendrían que hacer esas 15 meditaciones o dividirlas en tres. Yo tengo un video aquí en mi canal donde estoy rezando la regla de Teotocos. Eso es lo que yo rezo cuando yo digo que estoy rezando el rosario. Pero como yo sé que en la comunidad de habla hispana me van a entender mejor al yo decir rosario, por eso uso esa palabra. Ahora, lo que serían los Ave María son bien parecidos al rosario en sí. Se reza el Padre Nuestro, se rezan lo que serían los 10 Ave María, un Gloria. Se dice entonces la meditación de esa década y se pasa entonces a la siguiente. Así es la regla de Teotocos. Ahora, ¿cómo van lo que serían los Ave María en la regla de Teotocos? Sería alégrate Virgen Teotocos, María llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque has dado a luz a la salvación de nuestras almas. Y eso se continúa. Ese sería el Ave María en la regla de Teotocos. Esta regla de Teotocos, hubo alguien que me estuvo discutiendo sobre cuándo se originó y todo lo demás. El rosario y la regla de Teotocos ambas fueron dadas por la Virgen María. La regla de Teotocos fue dada a la iglesia ortodoxa antes que a la iglesia católica, muchos cientos de años antes. Fue dada a un monje. El monje la escribió. Se perdió su uso con el tiempo y luego le fue dada de nuevo a San Serafín de Sarov, que fue quien la escribió y quien la pasó a las demás personas ortodoxas. ¿Por qué se le conoce como la regla de Teotocos? Porque Teotocos en la iglesia ortodoxa significa Madre de Dios. Y es una regla porque se va a rezar de pie. Hay varias cosas que la hacen una regla. Las monjas de Sarov hacen esta regla de Teotocos todos los días, creo que 3 veces al día, caminando alrededor de su monasterio. Por eso se le conoce así. Muchos que la rezan son monjes. Así que esto no es una regla que se le da a todas las personas ortodoxas para que la recen. Yo personalmente le había preguntado a un padre que fue el padre de mi parroquia en algún momento. Y él era católico y se hizo ortodoxo. Así que entendía por qué yo quería continuar el rosario. Y entonces eh, pues me dijo, el rosario es romano. Nosotros tenemos nuestro rosario y me explicó entonces de la regla de Teotocos y así es que entonces eh, yo me hice familiar con esta y por eso es que la rezo. Pero de una manera apologética es más o menos lo mismo. Es la misma sustancia, el mismo propósito. Así que por eso cuando yo digo el rosario estoy hablando de la regla de Teotocos, pero lo estoy haciendo para que me entiendan. Las personas que son católicas que nunca han escuchado de la iglesia ortodoxa o no conocen mucho sobre la iglesia ortodoxa. Me preguntan que por qué me hice ortodoxa. Me critican incluso que quizás no conozco a la iglesia católica y por eso entonces me hice ortodoxa. Yo me hice ortodoxa porque creo en la iglesia ortodoxa.
pertenezco a la Iglesia Católica porque me crié allí. Em, la, Aparte de el dogma de cada iglesia, la historia de cada iglesia es una de las cosas más importantes que me hizo decidir ser ortodoxa. Por ejemplo, el que la iglesia romana y la iglesia ortodoxa, que eran entonces una pentarquía, estaban unidas y la iglesia romana, por razones geopolíticas, se separó de esta pentarquía, me dice a mí que esta es la iglesia que históricamente ha sido eh, incambiable desde el día de Pentecostés. Y eso es una de las razones nada más eh, fuera del dogma de la iglesia. Pero otra de las razones, el dogma de la iglesia. Todo lo que enseña la iglesia ortodoxa hace sentido para mí. Me gusta que no tiene infabilidad papal, porque mm, quiero decirlo de una manera apologética, pero no hay manera de decirlo así de esa manera. Ningún ser humano es infalible. Se siente donde se siente. La Iglesia Ortodoxa admite que está dirigida por humanos, que no representan, que no están en el lugar de Jesucristo. Jesucristo está en su lugar siempre. Y dentro de este margen de error, al ser humanos, confían en que el Espíritu Santo los está guiando para que actúe dentro de ese error humano, pero dentro de la perfección de Dios también. No sé si me estoy dando a entender bien, pero por eso es que soy ortodoxa. La iglesia católica para mí la quiero mucho y la respeto porque mis padres todavía son católicos, porque yo crecí allí, porque aprendí muchas cosas de Dios allí, pero y escucho las cosas que me dicen sobre la iglesia católica con mucho respeto, pero mi creencia, mi fe está, eh, mi creencia es la iglesia ortodoxa, mi fe está en Dios. Ahora, me dicen también que si sé de los milagros que han ocurrido con la Eucaristía en la Iglesia Católica. Sí sé de esos milagros en los que la hostia se vuelve la carne de Jesucristo visualmente, o sea, físicamente, y el vino se vuelve la sangre de Jesucristo, literalmente. Eh, como lo interpreta la iglesia ortodoxa, porque hay que ver qué era lo que estaba sucediendo cuando esos milagros sucedieron, y es que los sacerdotes que estaban eh, en ese momento de la Eucaristía, en ese momento ellos dudaron de si era en verdad el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y es entonces que se vuelve literalmente el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y ese es el milagro. Por eso es que la iglesia ortodoxa no ve esos milagros como algo bueno, los ve como una reprimenda de Dios, como, como que es triste que haya sido necesario eh, hacer eso para recordarle la fe. Por supuesto, Dios siendo piadoso tiene consideración de que los humanos a veces necesitan pruebas visuales, pero por eso la iglesia ortodoxa no ve eso como algo bueno. Muchos de los milagros en la iglesia ortodoxa no se ven necesariamente como algo bueno porque preceden algo que va a suceder o porque es como algo triste que la fe ciega no sea necesaria y que tengan que, que del mismo cielo venir e intervenir para que uno pueda tener la fe fuerte. Es algo así como Santo Tomás, que pidió poner los dedos en las heridas de Jesús. Eh, es milagroso y es bueno que haya sucedido para Tomás porque lo necesitaba, pero es triste que lo haya necesitado. Así es como nosotros
vemos ese tipo de milagros en la iglesia ortodoxa. Otra persona me comenta que la Virgen me está llamando a ser católica porque yo encuentro el rosario ser algo bueno. La iglesia ortodoxa y la iglesia romana están divididas. La Virgen María no está dividida. Ella está en ambas iglesias porque ambas iglesias tienen sucesión apostólica y fueron formadas el día del Pentecostés. Son como dos familiares enojados que todavía no se acaban de juntar. Así que no veo por qué me está llamando de una a otra, porque ella está en ambas. E inclusive yo hablo de esto en otro video donde hablo de un milagro en el que la Virgen se está apareciendo, la Virgen y Jesús se están apareciendo a una mujer donde le hablan de que las iglesias deben unirse de nuevo. Así que yo siempre he sido devota de la Virgen María desde pequeña. Yo me he consagrado a ella y he consagrado a mi familia a ella también. Así que yo no siento que la perdí en una religión y la tengo que volver a encontrar. Yo siempre la he tenido a mi lado porque siempre la he querido a mi lado. Así que no, al contrario, y quiero ser apologética también, pero al contrario, yo siento que estoy más cerca a ella ahora en la iglesia ortodoxa por la manera en la que se le da reverencia a ella y en la manera en que la devoción ortodoxa la ve a ella. Eh, no sé, es algo personal y para mí personalmente me siento quizás más cerca a ella ahora en la iglesia ortodoxa. La entiendo mejor ahora en la iglesia ortodoxa que lo que la entendía en la iglesia católica. En la iglesia católica ella era una santa que estaba lejos de mi alcance. En la iglesia ortodoxa ella la veo más como madre que lo que la veía en la iglesia católica. Me dicen que Dios juzga mis palabras, Él juzga las de todos nosotros. Dicen que yo tengo que tener cuidado con lo que digo aquí porque puedo estar ofendiendo a Dios. Eso es un riesgo que tomamos todos nosotros todos los días. Ahora, yo he vivido ciertas experiencias que son fuertes. ¿Por qué? Pues por las cosas que me han tocado vivir, por donde me he tenido que mudar, por todas esas cosas, por mi fe, etcétera, etcétera. Yo pienso que si yo me callo estas cosas, ¿qué honra le estoy dando a Dios? Si yo vengo aquí y les cuento parte de mi vida, ustedes van a juzgar, ese es el precio de compartir estas cosas. Pero al yo contarles parte de mi vida, no es para que ustedes me conozcan a mí personalmente, porque yo no les estoy diciendo nada de mí personal. Yo lo que quiero es que vean cómo en la vida diaria Dios actúa, ¿no? No siempre es un milagro grande lo que sucede, no siempre es algo increíble lo que sucede para que uno pueda decir ese fue Dios. A veces son cosas pequeñas y yo pienso que si Dios ha actuado en mi vida en esos momentos y yo he identificado eh, claramente que ese ha sido Dios actuando en mi vida, es porque yo lo tengo que compartir con todos ustedes, porque sería egoísta de mí dejar esas cosas que yo he vivido, dejarlas dentro de mi mente y no compartirlas con nadie. Quizás Dios está actuando en la vida de todos ustedes y quizás el escuchar mis experiencias les ayuda a identificar cómo Dios está actuando en sus vidas y que quizás ustedes no lo han notado. No se trata de, por ejemplo, cuando yo les conté el sueño, que para mí no fue un sueño, que tuve en el que vi a Jesús, muchas personas estaban diciéndome que qué bueno ver a Jesús, pero que como que tú lo viste, pero yo no lo he visto.
yo no puedo entrar en detalles sobre varias cosas en mi vida, pero les puedo decir que esa experiencia que yo tuve en el pasado, que fue una experiencia que en ese momento no la entendía por completo, ahora que muchos años han pasado, casi 10 años han pasado, ahora la comprendo mejor. Ahora entiendo el significado de algunas cosas que vi en ese momento. Y es ahora que yo estoy encontrando fuerza en eso que pasó en el pasado. Es ahora que yo comprendo por qué Él me hizo vivir esa experiencia. Porque en este momento de mi vida iba a necesitar sacar fuerza, muchísima fuerza, de eso que yo vi esa noche, de eso que viví esa noche. No puedo entrar en detalles porque yo no estoy lista para entrar en detalles sobre eso. Pero no crean que eso es como una bendición. Te voy a dejar que tú vivas esto porque eres mi favorita. No, no, no es así como hoy día, como en ese momento lo tomé ni como hoy día lo tomé. Es quizás porque soy débil, quizás soy de las más débiles de sus hijas, que él tuvo que darme esa experiencia para poderme dar fuerza hoy día con las cosas que me tocan vivir eh, en mi vida. Eh, Otra persona me dijo que había algo moviéndose detrás de mí que le había dado como miedo porque yo creo que estaba hablando de algo paranormal o algo así. Era mi perra. Ella siempre está conmigo. No está aquí en este momento porque salió afuera, pero esa era mi perra. No pasa nada paranormal aquí. De hecho, me habían dicho que esas cosas paranormales eh, no eran milagros, sino que eran demonios y cosas así. Sinceramente, esto es lo que yo pienso. Hay personas que le dan mucho poder al diablo, que le dan mucho poder a las cosas paranormales. Si el viento mueve una hoja al lado de ellos, mira y, eso fue un espíritu, eso fue el demonio, cosas así. Yo no le doy ese poder al demonio en mi vida. Las cosas que yo experimento o sea, no lo experimento, las cosas que yo vivo, siempre, siempre, siempre están amarradas a Dios, porque el rey en mi casa es Dios. Así que cuando alguien me dice que esos milagros fueron el diablo, no. Cuando sucede algo que te hace rezar, que te hace unirte más a Dios, que te hace apegarte más a Dios, eso no fue el demonio. Aparte de que usted no le debe de dar tanto poder al demonio en su diario vivir, no puede, por ejemplo, cuando usted peca, cuando usted cae en algo y piensa, eso fue el demonio que me hizo hacerlo, que no, eso fue usted que es débil y lo hizo. O sea, no le dé tanto poder a eso. A veces lo mencionan más al demonio de lo que mencionan a Dios en el diario vivir. Y eso los debe hacer pensar a quién tienen presente ustedes en su mente. En mi casa y en mi corazón y en esta familia está presente Dios nada más. No hay espacio para algo más. Y si usted se llena de Dios, no cabe más nada. Eh, Me dicen a otra persona que ella era católica hasta la muerte. Yo no soy fiel a ninguna institución um, hecha o liderada por el hombre. Yo soy fiel a Dios. Yo comprendo el decir, yo soy católica y me moriré católica porque mi misma mamá lo dice. Um, Pero yo pienso que uno tiene que ser como serpiente, como dice la Biblia que uno tiene que ser. Y uno tiene que abrirse a aprender cosas. Y a veces el abrirse a aprender cosas te hace abrir puertas que nunca pensaste que iba a abrir. Así fue que me pasó cuando decidimos hacernos ortodoxos.
Si no hubiera sido por eso, yo no hubiera aprendido muchas cosas de Dios, ni hubiera entendido muchas cosas de Dios, ni me hubiera acercado a Él de la manera en que me acerqué ahora. Yo no puedo decir que yo voy a morir en esta religión o en esta religión, porque la religión no salva. Eh, yo les puedo decir que yo voy a morir como sierva de Dios, como sierva de Jesucristo, pero de un papa, de un metropolita, no. Ellos no tienen la salvación de uno. Ellos son un medio por el cual usted comulga, un medio por el cual usted llega a Dios, pero no es el único medio por el cual usted conoce a Dios o llega a Él. Otra persona me dice que no sé narrar las historias. Por eso yo no soy narradora de cuentos, ni escribo cuentos. Eh, yo soy una educadora, yo soy una especialista en educación de salud. Mi especialidad es la familia, la nutrición y el sexo. Así que no, yo no soy narradora. Si ven a mi canal buscando una buena narración eh, sobre mis historias o algo así, no la va a encontrar porque yo ni monetizo mi canal. Así que esto es esto soy yo contándole mis cosas por la fe que tengo, porque quiero compartir con ustedes las experiencias mías y todo lo demás. La calidad, yo no edito mis videos, no, de verdad que no siempre tengo tiempo para hacer eso. Yo no tengo un libreto, hoy lo que tengo aquí son las preguntas que ustedes me hicieron para saber cuáles iba a contestar. Um, yo sinceramente cuando hago los videos, prendo la cámara y me siento a hablar con ustedes. Eh, la única preparación es que a veces digo una oración antes de comenzar, eso es todo. Pero no, si usted quiere una narración bien bonita y todo lo demás, búsquese Animal Planet, History Channel, cosas así. Pero aquí no lo va a encontrar. Yo soy un ser humano y hablo con ustedes como hablo con alguien más. Que me equivoco a veces en las palabras también me dicen, pues seguro, yo estoy hablando dos idiomas todos los días en mi casa, español e inglés. Y eso hace que uno confunda algunas palabras de vez en cuando, pero eso no le quita la calidad al contenido que les estoy dando, no le quita la calidad de lo que les estoy hablando. Esa soy yo. No puedo quitar quién soy yo para fingir aquí porque yo no estoy ni actuando, ni haciendo bromas para que usted me vea, ni estoy cocinando para que usted me siga al canal, ni nada de eso. Esto es puro amor a Dios, más nada. Eh, por último, otra cosa que me dicen de nuevo de los milagros, que si los demonios, ya les dije, eso no está aquí en mi mente ni en mi corazón todo el tiempo. Pero me dicen también que yo hablo mucho de brujería y cosas así. Como les dije, miren, en la cultura hispana eso está por todos lados, en todas partes en la cultura hispana. Usted hable con un hispano y papá Dios esto, papá Dios aquello y la que me lee las cartas o la que me lee la palma de la mano también. Por eso yo hablo de esto, porque eso existe en mi familia, porque mi abuela era bruja también, porque eso a mí me da asco y es algo, a mí me gusta mucho la cultura hispana, obviamente, porque es mi cultura y todo eso, pero es algo que me da vergüenza cada vez que hablo con una persona bien cristiana y la persona siendo tan cristiana me comienza a hablar de adivinos o de cosas así, me da vergüenza ajena, um, porque es como si fuéramos tan ignorantes que caemos en ese tipo de cosas. Por eso es que yo lo menciono aquí, porque es un problema. Si está viendo esto, usted habla español, es hispano. Significa que usted tiene que tener estos problemas presentes en la comunidad a la que pertenece. Por eso es que los menciono. Este,
porque siendo pequeña conocí lo que era la brujería, todo eso a través de mi abuela. En la escuela, no sé si en sus escuelas pasaba esto, pero en mi escuela, por ejemplo, si no queríamos que viniera una maestra, se arrancaban hojas de un árbol que creo que de tamarindo, escribían el nombre de la maestra, la machucaban a la hoja con una piedra, la enterraban. eh, y yo crecí con ese tipo de cosas alrededor mío en la escuela elemental o en la primaria. Y eran cosas normales. Y hoy día yo me pongo a pensar en eso. Y digo, eso es brujería, eso es un inicio en lo que es brujería. Y lo hacemos inocentemente porque es parte de la cultura, es lo que se van pasando a los niños más grandes, a los más pequeños, hagan esto, hagan aquello, para que la maestra no venga. Pero se normaliza dentro de la cultura. Y eso, hoy día, cuando yo pienso en esas cosas, me dan asco. Y por eso comento aquí, para que si usted saca algo de mi canal, sea el ser fiel totalmente a Dios, el no confundir ese tipo de cosas. Pero no es porque yo siga brujería, no es por eso. Pero si usted piensa que es por eso, no vea mi canal entonces. Porque, ¿qué más le puedo decir? Yo sé lo que soy. Bueno, hasta aquí voy a dejar las preguntas. Si tienen más preguntas, me pueden dejar abajo. Si encuentro que alguna pregunta se repite mucho, pues hago otro video y contesto. Y si no, pues se la contesto abajo en los comentarios. Bueno, muchas gracias por su tiempo y los veo en el próximo video. Bye, Dios los cuida.